cuando hablamos de salud bucal no solamente estamos hablando de la presencia de dientes, empezamos en las guaguas que recién nacen sin dientes. A medida de los 6, 7 meses, ahí eventualmente empieza a salir la erupción dentaria. Entonces, el proceso de generar hábitos va desde ese momento, incluso desde que nacen. Alrededor de los 2 años, 3 años ya tienen los 20 dientes, entonces ahí empezar con el uso de un cepillo, como hablábamos, un tamaño adecuado, cabezal pequeño, un mango bien firme, y recordar que hasta por lo menos los 6 o 7 años el lavado de dientes debe ser siempre o complementado por el papá o la mamá directamente, con ayuda del niño y ir enseñándole, pero jamás se puede dejar solo. O sea, los niños de 2, 3 años, aunque quieran hacerlo solo, necesitan un repaso o un acompañamiento directo de los papás. Y recordar que, producto de que los niños hasta 6, 7 años, incluso 8, no controlan el reflejo de la deglución, la capacidad de no tragar algo, lo ideal es que la cantidad de pasta vaya en aumento según ese reflejo se vaya desarrollando. Entre los 2 y 3 años debiese ser una pincelada de pasta de dientes. Entre los 4, 5 y 6, no mayor a un tamaño de un grano de arroz. Pensemos la cantidad. Ya sobre 6, 7 podemos hablar incluso del tamaño de una lenteja. Entonces, y ahí empezamos a subir en cantidad. Y siempre, como les comentaba, que el tipo de pasta siempre sea enfocado a los niños, que son distintas las pastas por la concentración de flúor. Claro, y estamos en medio de esta pandemia donde nuestros hábitos se ven alterados, estamos más tiempo en la casa, hay familias que lamentablemente están divididas, separadas por el tipo de confinamiento y por seguridad de algunos de los habitantes de esa familia. Y claro, probablemente algo que nosotros aprendíamos en la casa o en el colegio, hoy es un desafío también desde el punto de vista de la correcta forma de cepillarse los dientes, ¿no? Que es como el primer principio respecto a tener una buena salud bucal. En ese sentido, ¿podemos de alguna forma reforzar o señalar la forma correcta en que tenemos que cepillarnos los dientes? Esa es una excelente pregunta y lo hemos visto mucho porque nosotros, como te contaba, nos enfocamos mucho en las comunidades infantiles y educacionales. Y hemos visto que el tema de los hábitos es súper importante y se desarrollan durante muchos años, por eso nos insertamos en esas edades específicas. Y hemos visto que efectivamente en el contexto que estamos viviendo, estamos en casa, muchos están con sus papás, con sus mamás, trabajando o teletrabajando, y el hecho de que no estén en el colegio con sus rutinas habituales, se ha perdido un poquito la rutina habitual de la higiene bucal. Por un lado, al tener una rutina y al perderla, se van flexibilizando los horarios. Los niños ya no se tienen que despertar tan temprano, Claro. las demandas escolares están siendo variables, algunos bien intensos, otros no tanto, pero independiente de eso, estamos sufriendo una situación donde los hábitos en particular se están perdiendo porque hay que flexibilizar por un lado. Los papás también están con alta demanda, entonces ya no está esta necesidad de decirle como, pues va a lavarte los dientes, tenemos que salir al colegio o ir a la escuela. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones es ojalá mantener esas rutinas. Estamos en un espacio donde las familias están unidas, entonces hacerlo un hábito saludable, hacerlo un hábito que sea entretenido. Muchas veces cuesta mover a los niños, entonces recordar siempre que como recomendación debiese ser mínimo 3 veces al día, sobre todo en los casos de los niños, recordar que en cuanto a los implementos que se ocupen, por ejemplo, van variando según edad. Y eso es súper importante decirle a los papás, que por ejemplo los niños no debiesen cepillarse con cepillos de adultos, sino que de niños, porque están asociados al desarrollo del mismo cuerpo de los niños y el tamaño de su boca. En términos de la alimentación, ¿cuán relevante es en nuestra salud bucal? ¿Es muy importante o es algo secundario? No, eso aparte es fundamental. Y ahí también complementar con el tema de los hábitos saludables. Cuando hablamos de hábitos saludables, no solamente hablamos de el cepillado, como yo decía, 3 veces al día, con un cepillo específico, pero sino también en relación a la ingesta de alimentos. Tenemos claro que las caries y parte del proceso de por qué se empiezan a desarrollar son varios los factores que influyen, pero uno de ellos es los azúcares.
Entonces, la ingesta de azúcares efectivamente debiese ser controlada y la recomendación es que ojalá sea eh, bastante baja, es que los azúcares generan un cambio en el pH y la acidez de la boca, y eso predomina las condiciones para que se desarrollen caries. Si es que se consume, ojalá siempre sea acompañado por un cepillado, por ejemplo. Entonces, y por eso recomendamos que si se hace, sea siempre como en horarios de comida y no a deshoras. Esos son los mayores riesgos, los consumos de alimentos a deshoras, porque no nos Eh, cepillamos inmediatamente. Hablemos también de los otros elementos de cuando uno se hace un aseo bucal. Hablamos del cepillo, tú hablabas de la importancia entre los niños y los adultos, la diferencia de la pasta, que también la cantidad va dependiendo justamente, como tú mencionabas, de nuestra edad también. También allí en el aseo uno puede considerar el enjuague bucal y la seda o hilo dental. ¿Qué cosas o qué tips podríamos entregar respecto a esos dos productos que complementan nuestro aseo bucal? Cuando hablamos, por ejemplo, de la salud bucal de niños, siempre es importante reconocer y tener claro que el uso oficial para esa higiene bucal de ese grupo etario está basado en lo que es un cepillo adecuado y una cantidad específica de pasta dental, y también con un contenido flúor también específico. Se supone que de los niños ojalá no debiese superar las 1100 partes por millón. Esa es una cantidad bien específica, pero en general todas las pastas dentales de niños vienen con esa concentración. Entonces, por eso también recomendar a las familias que a veces se entiende que sea un tipo de pasta para toda la familia, pero recordar que los niños debiesen tener su propia pasta. Y por eso vienen como con envases más didácticos, enfocados a los niños. Y también recordar que las técnicas de cepillado son distintas, y de hecho nosotros como fundación y parte de nuestro programa enfocado a los niños que se llama Escuela Sonrisas, tiene una canción que se llama Cuatro Pasos Mágicos. Y eso ayuda a los niños a recordar de forma dinámica y entretenida cómo hacer la técnica de cepillado. Entonces uno de los pasos se llama rueditas, porque uno hace las rueditas. ¿Ya? Después uno hace que es como rueditas alrededor de todos los dientes. Después viene el trencito, que es el chucuchuco, que uno hace de adelante hacia atrás, ¿cierto? Arriba, los dientes de arriba, los dientes de abajo. Después vienen las cosquillitas, que es por dentro de los dientes. Entonces uno dice como cosquillitas y va sacando ese brillo. Los niños se van riendo, es muy dinámico, y después nunca olvidar el tema de la lengua. Entonces les hacemos a los niños sacar la lengua y decir, saquen la lengua. Entonces, de una forma entretenida y dinámica vamos enseñando, por un lado, la técnica, que es muy distinto que yo le diga a un niño, tienes que cepillarte y hacer movimientos circulares. No va a entender mucho tal vez lo que le estoy explicando, pero si le digo rueditas, Claro. tiene el concepto de una rueda, entonces sabe que es circular y que se va moviendo. Entonces, recordar eso que es muy importante. La forma en que uno le explica a un niño, sobre todo la técnica de cepillado, es fundamental. Y por otro lado, en relación a la pregunta que tú me preguntabas, del tema del enjuague y la seda o el hilo dental, eso está ya más enfocado a población un poquito más adulta. ¿Aproximadamente desde qué edad o hasta qué edad no es recomendable que los niños usen seda dental? O sea, al final la seda dental en muchos casos es bien útil y es necesaria, pero yo diría que a medida que los niños van creciendo, podría ser como alrededor de entre los 8 y 10 años que uno podría decir, si hay mayor control motor y son capaces de hacer la técnica de manera adecuada, Perfecto. no puede ir recomendarlo, pero tener ojo porque como es un implemento que va entre medio del diente y la encía, muchas veces por tratar de hacerlo a la fuerza, uno genera más daño. Entonces, Claro. tiene que ser con una supervisión, y en ese sentido, tal vez lo recomendable ya es como en la adolescencia, tal vez, no Perfecto. ¿Y tanto. en el caso del enjuague bucal también? También, sobre todo porque los enjuagues también contienen ciertos componentes que, como te decía, el tema de los niños es que los niños no controlan el tragar, entonces todo lo que se echan a la boca, alto porcentaje se lo tragan, entonces son productos que se tienen que devolver y escupir. Entonces tal vez pensemos, y la recomendación es que ojalá no antes de la adolescencia, cuando ya hay un buen control de esos reflejos. Y lo último que quizás me quedaría como pregunta si yo fuera papá es ¿cuánto tiempo debería durar un buen cepillado de dientes? Ahí es súper importante en que se tome el tiempo y uno detenga las actividades para enfocarse en el cepillado. Las recomendaciones generalmente son mínimo de 2 a 3 minutos, y ahí el papá tiene que estar supervisando. Y otra cosa que es importante ahí, y que lo hemos visto junto con Oral-B, es que Oral-B
acaba de desarrollar una aplicación que es un timer, que tiene motivos Disney. Entonces a los niños les genera gran motivación el tener la posibilidad de ir complementando el cepillado con algo Disney, que además les permite tener la cantidad de tiempo suficiente para poder cepillarse los dientes, y también recordar que, por ejemplo, incluso también Oral-B tiene toda una línea que permite que el cepillo de diente vaya creciendo con la edad del niño. Entonces los papás al ir a la búsqueda de cepillos sea más fácil de reconocer, mi hijo tiene tal edad, este es el cepillo que yo necesito.